En la novela La llamada comento una máxima que se puede ver en la primera parte del libro, que es la siguiente: o determinas tu vida u otros la determinarán por ti. Y esto es muy frecuente que se dé, por ejemplo, en familias donde el padre ha empezado de cero, ha empezado de la nada, ha empezado a desarrollar un negocio, ha sacado el negocio adelante con muchísimo esfuerzo, ha tenido un éxito más o menos relativo, ha tenido éxito, y entonces supongamos que tiene 3 hijos. Lo habitual que ocurra es que el padre decida que uno de esos 3 hijos va a continuar el negocio. Y bueno, en el libro pongo las conversaciones que tienen, ¿no?, el padre con el hijo, el abuelo de Lorenzo en este caso con el padre de Lorenzo. Y estas conversaciones suelen tener este tono: hijo, tú no eres el que más quiero de los hijos, pero eres el más preparado para llevar este negocio. Por lo tanto, te vas a ocupar de él. ¿Qué le ocurre al hijo que recibe esta información? Bueno, lo primero es que, como hemos visto en el programa del ego, lo que los hijos reciben de los padres, puesto que los padres le dan el amor, lo consideran como verdad. Porque el hijo va a pensar, el hijo o la hija va a pensar: ¿por qué mi padre, que me está dando el amor, me va a decir algo que es malo para mí? Por lo tanto, la primera reacción del hijo es: bueno, si mi padre me está diciendo esto, primero que estoy el más preparado, y segundo, que voy a llevar el negocio, quiere decir que está pensando en qué es lo mejor para mí. Cuando no tiene por qué ser así, porque el padre lo que está pensando es en que el negocio continúe, ¿vale? Bien, se pueden dar 2 casos. Uno es que el hijo lo acepte, que ocurre en la mayoría de las veces. ¿Y por qué lo acepta? Porque dice: mi padre no me quiere, o no soy el que más me quiere, entonces si yo le obedezco, me va a querer. Entonces, veamos lo que ocurre cuando el hijo acepta esta opción. El padre le va a dar atención, le va a enseñar el negocio, con lo cual el hijo, con la atención, dice: estoy recibiendo más amor de mi padre, con lo cual voy a poner más atención, y va a ir llevando el negocio. Pero va a llegar un momento, a los 10, 15, 20 años, que las formas en cómo se lleva ese negocio son diferentes a cómo las llevaba el padre. Entonces se producirá una pequeña disputa, pero el hijo, que nunca se ha revelado al padre, va a seguir obedeciendo. Y es muy frecuente que estos negocios empiecen a decaer cuando lo coge el siguiente hijo, porque la siguiente generación, porque no ha salido, digamos, de su esencia. El padre o la familia, cuando montó el negocio, sí que era algo esencial en ellos, que sí que querían hacer, pero el hijo no lo quería hacer, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir en el hijo a medida que está haciendo este trabajo, cuando a lo mejor había nacido para otra cosa? Que poco a poco va a ir generando una ira interna contra el padre, porque se va a ver a cargo de un negocio que empieza a decaer, obligado a continuar, se va a ver que ha puesto 10 o 15 o 20 años de su vida. ¿Y qué es lo que va a sentir? Va a sentir una ira contra el padre que obviamente no la va a manifestar, pero poco a poco el carácter se le irá agriando, poco a poco estará más enfadado, y lo que ocurrirá es que esa ira interna se va a transformar o en una depresión o en una enfermedad, por no haber sido capaz de determinar su vida. Bien, supongamos que ahora, ¿qué es lo que va a hacer además este padre? Va a querer transmitir lo que su padre le ha transmitido. Entonces, cuando tenga un hijo, le va a intentar hacer lo mismo que le han hecho, digamos, determinar la vida. Entonces elegirá a uno de sus hijos y le dirá que tiene que continuar. Esta es más o menos la historia de la primera fase de la llamada. ¿Qué ocurre? Y además es habitual que el hijo de la siguiente generación, es decir, en este caso Lorenzo, se niega a continuar.
el padre obedeció, pero el siguiente hijo no obedece. Que toda la ira que siente hacia el padre, en este caso era Diego, toda la ira que sentía hacia su padre por haber determinado la vida, la va a transmitir al hijo por no haber querido aceptar sus órdenes. Es decir, él creía que, bueno, puesto que yo he obedecido a mi padre, mi hijo me va a tener que obedecer. Y si no lo hace, le voy a transmitir toda la ira y le voy a castigar. Y esto es exactamente lo que ocurre en la novela. Lo que ve en el hijo es la valentía que él no tuvo para enfrentarse a su padre. ¿Cómo va a acabar la vida? Entonces, lo normal que va a ocurrir, ¿cómo va a acabar la vida en esta situación? Porque el abuelo, digamos, se empeñó en que el padre continuara con el negocio. Primero, el negocio lo más seguro es que se vaya a pique, con lo cual la idea inicial de, bueno, voy a poner a mi hijo para que el negocio continúe, ya fracasa. Pero lo segundo que va a ocurrir es que cuando este padre se dé cuenta que ha perdido la vida en una idea que no era suya, en una vida determinada por su padre, cuando entre en una depresión y vea que su hijo no lo obedece, y cuando vea que ya no puede ejercer violencia sobre él porque o el hijo se ha marchado o no tiene la energía suficiente, va a iniciar ese proceso de ira interna y probablemente caerá en alguna adicción o en alguna enfermedad. Vemos en el libro cómo el padre de Lorenzo cae en el alcohol y al final su negocio se va a pique, su mujer le deja o su mujer fallece y lo que ocurre es que de esa fantasía que se había creado se disuelve porque no estaba basada en una realidad y acaba la vida invitando a borrachos que se estaban aprovechando de él en las tabernas del poco dinero que ya tenía. ¿Vale? Entonces, bueno, esto más o menos son las consecuencias de seguir la vida determinada por otros. Hay casos en que es verdad que el hijo nace con la misma esencia que el padre y se nota que quiere continuar el negocio porque ha nacido con esa digamos, intención. Y en ese caso la cosa está bien, porque el hijo está determinando su vida y además aprovecha la oportunidad que le da el padre. Pero en la mayoría de los casos esto no es así. ¿Vale? Bueno, espero que te haya gustado el vídeo y si conoces algún caso de determinación de la vida o si intentas determinar inconscientemente la vida de tus hijos, esto es el escenario más probable que puede ocurrir. Bueno, espero que te haya gustado y muchas gracias.